y temblor. Y permítenos, Señor, que siempre, siempre, Señor, nuestro corazón esté abierto a recibirla y que seamos oidores, pensantes, reflexivos, dolientes de lo que nos dices y hacedores en la práctica, realmente pensando en lo que hay en tu palabra para nuestras vidas. Señor, ruego que hables hoy a nuestro corazón, lo vemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, en esta noche, en el tiempo que tengo, que es suficiente, y gracias a Dios, porque pues ya en 5 minutos comienza el toque de queda, entonces no tenemos mucho afán. Hasta las 4 de la mañana tenemos tiempo. No hay ningún problema, tenemos hasta las 4 de la mañana. Pero bueno, mentiras, vamos a Lucas, por favor. Quiero terminar esta noche el estudio de Lucas, no todo el libro, sino un gran bosquejo que quería compartir con ustedes en el sentido que estamos revisando la Navidad a la luz de los evangelios. Y ya habíamos visto Mateo, ya vimos Marcos. Mateo habla del rey de los judíos, que Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibe le hace que la capacidad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, él vino como rey, lo rechazaron como rey, pero nosotros en este momento es nuestro rey salvador. Y gracias damos al Señor por ello. Marcos lo presenta como el siervo. Dice que el Señor vino a servir y no a ser servido. Entonces, Marcos lo presenta como el siervo, el que está dispuesto a amarnos, a cuidarnos, a protegernos, a animarnos. Un siervo siempre está dispuesto. Ese es nuestro amado Salvador. Y Marcos lo presenta de esa manera, con énfasis. Lucas, entremos entonces a Lucas. Ahora hablábamos, ¿por qué estamos hablando de Navidad? Porque Navidad para nosotros los creyentes es todo el año. Natividad es todo el año. Jesús es presente todo el año. Jesús es vivo, presente, real. Es una relación permanente. Su nacimiento, su presencia es diaria en nuestras vidas. Celebramos un tiempo específico de Navidad tradicional, humano, mundial, de la era cristiana, pero nosotros como creyentes no podemos quedarnos en una fecha. Tenemos que trascender a toda una vida en nosotros. Jesús es en mí una Navidad diaria, es su nacimiento, su presencia. Lucas presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Entonces, habíamos hablado que Lucas, el escritor, no fue un apóstol, pero fue un judío de Antioquía que el Señor llamó y utilizó en dos maneras. Número uno, lo utilizó como compañero de ministerio de Pablo. Por eso Pablo lo llama el médico amado, él era médico. Y lo llama de esa manera porque acompaña a Pablo en muchos de sus viajes como parte del ministerio y muy seguramente lo decíamos, como, perdón, como parte del cuidado de la vida de Pablo y su salud. Ahora, Pablo era tener una vida muy agitada. Pablo era bastante acelerado, perfeccionista, exigente, tenía una vida, digamos, de una manera muy presionada. Y yo creo que Lucas tenía que decirle, Pablo, un poquitico, esto es para la gastritis, esto es para el colon irritable, y esto es, Pablo, bájale un poquito el ritmo, come a tus horas. Y creo que Lucas hizo un buen trabajo y será bueno, lindo, hablar con él cuando lleguemos allí al cielo y buscarlo y hacerle algunas preguntas a Lucas de que, bueno, Lucas, Pablo, ¿te hacía caso o no? ¿Cómo era esa relación? Entonces Lucas tiene ese sentido de acompañarlo, pero también tuvo una gran responsabilidad. Dios lo llama y le dice, Lucas, necesito que escribas 2 libros, el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Y hace un trabajo maravilloso, exquisito, literario, de tal manera que Lucas escribe de una manera exquisita en griego. Él escribe todo Lucas y Hechos en griego, porque el griego era mucho más fluido que el hebreo y mucho menos que el arameo, porque no se escribió en ello. Era una lengua muy antigua. Y el griego le permitió a Lucas crear un lenguaje tan sencillo, tan agradable, tan literario, tan de sinónimos, en describir, y mire lo que voy a decir, a Jesucristo como hombre. El énfasis del libro de Lucas es mostrar a Jesús como humano, como el Hijo del Hombre, mostrarlo en su dimensión de hombre, sin nunca olvidar que Él es Dios también. Un principio doctrinal que no podemos desconocer los creyentes que creemos en Cristo es que Él fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Y cómo me explica esto, pastor? Muy difícil, yo no puedo. Eso es, solo Dios lo pudo hacer.
hacer esa combinación perfecta en Jesucristo, poner esas dos características, fusionarlas y ponerlas a nuestro servicio para una salvación sólida, eterna y segura. Pero Lucas, ¿por qué hace énfasis en esto? ¿Por qué Lucas escribe de tal manera presentando el relato de la humanidad de Jesucristo? Demostrar a Jesús como humano. ¿Por qué? Porque dice Pedro que el Señor nos dejó ejemplo para que siguiésemos sus pisadas. Entonces, si Él nos hubiera dejado un ejemplo de Dios, de una acción divina, ¿cómo usted y yo, siendo humanos, lo seguiríamos? Imposible. Yo ¿cómo puedo seguir a Dios en su divinidad? Me hago entender. ¿Cómo lo sigo? No, dice no, que el Señor Jesús nos dejó ejemplo. Jesús, cuando Lucas habla de Jesús, lo presenta como Jesús, no como el Cristo o el Mesías en hebreo, ¿sí? El ungido o el Mesías. Él presenta a Jesús, todo el tiempo habla de Jesús, que era su nombre humano. Ese nombre fue dado, y ustedes lo recuerdan allí en Lucas capítulo 1, versículo 31, cuando le dice el ángel, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Lucas tiene que meterse en su cabecita y en su mente por la inspiración del Espíritu Santo que tiene que describir y hacer énfasis en Jesús hombre, para que usted y yo, damas, caballeros y jóvenes y niños, podamos seguirlo. Entonces podemos seguir a un hombre porque tiene nuestras características humanas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras debilidades, nuestras ilusiones, nuestros anhelos, nuestros sufrimientos. Entonces, de esa manera, por eso dice Pedro, Él nos dejó ejemplo para que siguiésemos sus pisadas. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo ser como el Señor Jesucristo? Sí. ¿Debo seguir sus pisadas? Por supuesto. ¿Y debo perseguir su mente y su carácter en mi vida? Claro que sí. Por eso Lucas habla del Señor Jesucristo como humano. Ahora, veamos eso. Lo vimos en Lucas, todos los primeros 2 o 3 capítulos. Lucas habla de Jesús el bebé y recuerdan que dice que los hallarás en pañales, lo estarás acostado en un pesebre, allí lo encontrarán. Entonces, Lucas presenta a Jesús bebé y nos da unas características de cómo era, como un bebé. Necesitaba pañales, entonces alguien me dirá, ¿Jesús usó pañales? Claro que sí. Lucas dice, y lo encontrarás envuelto en pañales. ¿Por qué eso? Bueno, tiene dos significados. Los pañales hablaba de un futuro, de su mortaja, cuando iba a morir, pero trayéndolo al contexto de Lucas, habla más de que, oiga, miren, era un bebé, no se les salga eso de la mente, que tenía necesidad de pañalitos y tenían que lavárselos y limpiarle la colita con crema número 4 y ponerle crema número 4. El Señor tuvo pañalitis, no sé, posiblemente, y María le tuvo que colocar cataplasmas de esta matica que es buena, canéndula, gracias, Mari. Ahí te leí los labios, canéndula. Hombre, y usted me dirá, pastor, ¿no está fantaseando un poquito? Perdón, estoy hablando de un bebé humano, de un bebé que lloró, necesitó leche, tal vez le dieron sus cólicos y María le tuvo que hacer masajes y ponerle plasmas de manzanilla, ¿sí? Todas esas cosas que se usaban en esa época, no había medicina moderna, pero la medicina botánica era perfecta y los judíos sí que fueron buenos en eso, en medicina botánica, porque Dios les dio medicina botánica al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Aún más, un rey utilizó medicina botánica para curar una llaga en su cuerpo. Entonces, estamos hablando de un bebé que tenía necesidades. Por eso Lucas es tan descriptivo en decir, él fue un bebé con necesidades como un bebé. También lo presenta en Lucas capítulo 2 como un niño. ¿Recuerdan? Al niño Jesús que va al templo. Y el niño Jesús allí diserta y está con los adultos y todos sorprendidos de su sabiduría y conocimiento, pero lo presenta como un niño. No lo presenta de otra manera y dice que él estaba, ¿qué? Sujeto a sus padres. Me encanta ese versículo porque dice que el Señor crecía. Vayan allí a Lucas porque quiero que lo lean. Lucas, y quiero que los niños y los jóvenes y adolescentes de mi iglesia y los jóvenes mayores lo lean. Versículo, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 40, significa, mire lo que dice, y el niño, ya no el bebé, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Muy bien.
Y versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Queridos jóvenes, el niño Jesús fue como ustedes, con los mismos deseos de jugar, de hacer, pero con una gran diferencia. Amaba a Dios, estaba sujeto a sus padres y crecía en sabiduría, en inteligencia, en estatura, en gracia de Dios y los hombres. Nada diferente. Por eso Lucas se toma la molestia de darnos ejemplos de que el Señor Jesús fue como un niño, con grandes responsabilidades, pero con grandes también desafíos y bendiciones en su vida. Muy bien, pero también lo muestra y vimos ahí en Lucas capítulo 3, 23, cómo el Señor Jesús cuando llega a ser joven adulto, lo presenta como el joven de 30 años que asume un ministerio. Y ahí se lanza el Señor Jesucristo a un ministerio. A los 30 años, que es muy joven, ese joven adulto, Lucas lo muestra como humano, con sus desafíos, con su vida, y iba a comenzar un ministerio, un trabajo maravilloso. Iba, como dice el Señor, su primer ministerio y su primer llamado fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor comienza un ministerio maravilloso. ¿Qué hace Lucas? Pues lo presenta como un ser humano, lo presenta en todas sus facetas como un ser humano, para que entendamos que el Señor fue humano. Y como humano nos dejó ejemplos de cómo se debe vivir como un ser humano. Miremos algunos versículos que quiero que veamos en esta noche. Muy bien. Veamos allí en Lucas capítulo 8, versículo 19. 8, 19. Dice así, vamos a leer unos versículos y vamos a ver su parte humana. 8, 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por la causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Primera faceta. ¿Jesús tuvo una familia? Sí, como nosotros. ¿Tuvo hermanos y hermanas? Sí, algunos dicen, bueno, contamos en la Biblia 4 hermanos hombres y al parecer 2 hermanas mujeres. No tenemos certeza de las hermanas, pero habían hermanas. Entonces, ¿él era el hermano mayor? Sí. Entonces, mire esa faceta humana tan linda, tener a Jesús como su hermano mayor. Y toda la escritura nos indica que a temprana edad tuvo que tomar la responsabilidad de José, su padre putativo, porque José murió al parecer siendo esclavo, haciendo carreteras para los romanos. Cuenta alguna parte de la historia, no muy certera, pero algunos historiadores muy serios, no lo puedo aceptar, pero es lo más cercano. Y el Señor Jesús, como aprendió carpintería, tomó el liderazgo y la responsabilidad laboral para suministrar, dar sustento a su familia y a su madre María. Entonces, mire esa faceta humana. El Señor fue hermano el hermano mayor, y el hermano mayor siempre tiene unas responsabilidades. Y alguien dirá, ¿pero por qué? Porque es el hermano mayor. Es aquel en el cual reposa responsabilidades de ejemplo, de carácter, de ayuda, de influencia, de sabiduría, y sus experiencias alimentan, fortalecen a los menores. Los que tienen familias grandes, como la familia Osorio, que tengo aquí a Lucia al frente, ¿saben de qué es eso? El mayor jala muchas cosas. Y hay esa frase: pero si mi hermano mayor lo hace, ¿por qué yo no? O si mi hermano lo hizo, ¿por qué no me dejan a mí? ¿Recuerdan? El hermano mayor se convierte en un referente, pero es un referente con responsabilidades. El Señor Jesús sabía que era el hermano mayor y tenía una referencia de responsabilidad, y que sus hermanos tenían que verlo a él como su hermano mayor. Hasta ese instante no lo podían ver como su salvador todavía, aunque iba a ser su salvador. Y no lo veían todavía como Dios, sino como su hermano, no tenía esa parte divina. Pero el Señor sabía que en esa parte humana tenía una gran responsabilidad de ser el hermano mayor, y de esa manera mostrar el rol de hermano mayor. Los hermanos mayores tienen responsabilidades en la familia. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Por eso dice el Señor nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Hermanos mayores que están esta noche conmigo, tienen una responsabilidad con sus hermanos menores, de cuidarlos, de animarlos, de reconfortarlos, desafiarlos, de darles buenos consejos, porque ustedes son pares de ellos. Tienen una responsabilidad y un día tendrán que responder ante eso. Jesús tuvo esa responsabilidad y lo hizo de maravilla. Dice que entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, lo buscaban.
Y muy bien, y bueno, después vamos a mirar que hay un problema de disfunción familiar porque los hermanos no creían en él. Entonces, ¿por qué? Mire, se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Duro, ¿no? Pero ese era el Señor. Esos son mis hermanos. Esos son mis hermanos. Y mis hermanos los invito a que, decía Jesús, hermanos en carne, los invito a que amen al Dios que yo amo. Esa es la responsabilidad. Los hermanos mayores deben influenciar a sus hermanos menores a buscar a Dios. ¿Sí sabían? Ahí está. Deben influenciarlos. Mis hermanos y mi madre son los que hacen y oyen la palabra de Dios. Amén. Por eso. Veamos otra característica. ¿El Señor trabajó? Claro que sí. Marcos 6:3. Marcos 6:3. Vamos a ir rápidamente. Bueno, algunos dirán, el Señor como era hijo de Dios, entonces él, como él nació bajo el Espíritu Santo, pues él vino con todos los privilegios y él no tuvo que trabajar, no tuvo que hacer nada porque Dios le daba todo. No, señores, no funciona de esa manera para Dios. Dios dice que el que no trabaje, que no coma, dice el apóstol Pablo. Muy bien. Y dice que el Señor cuidará de nosotros así como las aves. Pero las aves no traen la semilla al nido. Tienen que ir a buscar la semilla afuera para traerla al nido. Entonces el Señor, mire lo que dice Marcos capítulo 6:3. ¿No es este el carpintero? Ok. ¿Sí sabe qué está diciendo esa frase? Que era carpintero de profesión. No están diciendo, ¿no es este el aprendiz o el que quiso o el que fracasó o el que no pudo hacerlo? No. ¿Qué está diciendo? ¿No es este el carpintero? Es decir, era reconocido allí en Nazaret como un hombre trabajador, serio en su negocio, cumplidor y dedicado a una labor para mantener su familia, a sus hermanos menores y poder ser ejemplo a otros en su sociedad, en su comunidad y servir a su comunidad. Por eso los creyentes tenemos que trabajar en lo que Dios nos ponga, en la provisión del Señor, con todo nuestro amor. Debemos amar lo que hacemos. Pastor, pero usted no conoce a mi jefe. No me interesa, no lo conozco. Ame lo que hace. Sea fiel, sea íntegro. No robe tiempo, no robe cosas. Haga su trabajo con pasión, porque del Señor recibiremos la recompensa. Y el Señor dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Cuántos hermanos tenía? 4. ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Muy bien. Ahí está. El Señor era un trabajador como usted y yo. Entonces alguien me puede decir, ay, pastor, pero esta vida tan dura me toca trabajar. El Señor le tocó trabajar. Hasta los 30 años. Y de ahí para adelante, el ministerio fue un desafío impresionante para él. No dormía casi el Señor. Entonces, mire cómo muestra ese tiempo. Muy bien, él estudiaba. Bueno, vamos a Lucas capítulo 4, versículo 14. Entonces, los jóvenes que me dicen, ay, pastor, estamos en pandemia, eso más bien relajémonos y no estudiamos. No, señores, el Señor fue ejemplo de parte académica. Mire lo que dice Lucas 4:14. Aquí hay para todos. El Señor no se le escapó nada. Dice, estoy en Marcos, perdóneme, Lucas 4:14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se fundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado, ¿qué? Por todos. Y luego dice, vino a Nazaret donde se había criado. ¿Recuerdan? Jesús de Nazaret. Ok. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó ¿a qué? A leer. A leer. Entonces, alguien me va a decir, claro, el Señor Jesús sabía leer porque es el Hijo de Dios y Dios le dio un poder sobrenatural y de la noche a la mañana él se levantó y leyó porque tenía el poder del Padre. No, no funciona así. Él dice, Lucas, que crecía en sabiduría, en conocimiento, en estatura, en gracia de Dios y los hombres. Cuando habla de sabiduría y conocimiento, está hablando de trabajo académico. Y él fue creado para leer y escribir de tal manera que sabía que tenía que prepararse porque en el ministerio
la exigencia iba a ser grande porque tendría que disertar con los fariseos y los escribas y los sacerdotes. Y una de sus misiones era cumplir esta profecía. Si el Señor no hubiese leído o no hubiese aprendido a leer, no hubiera podido cumplir lo que va del versículo 18 hasta el 19. ¿Sí lo entiende? Entonces, si el Señor dice, no, yo no estudio, yo como soy hijo de Dios, pues el Señor dará y caminará. No, él sabía que se iba a cumplir tiempo después, a los 31 años, que se iba a cumplir la profecía porque él se iba a parar en la sinagoga allí y iba a leer el libro de Isaías y iba a decir al final que enrollando el libro, versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿El Señor sabía leer? Claro que sí. Señor sabía leer. ¿Sabía escribir? Claro que sí, él sabía escribir. Vayan a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Entonces alguien me dirá, ¿sabe? ¿El Señor sabía también escribir? Claro que sí, Juan capítulo 8. Todo esto podemos describir. Juan capítulo 8. Bueno, vamos aquí rápido, vamos mirando. Versículo 8. Versículo 7, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Recuerdan la mujer adúltera? Está la escena de la mujer adúltera. Me voy a concentrar en el versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Entonces el Señor sabía leer y escribir, que para esa época eso era extraordinario en la gente, no era lo común. La gente, la gran mayoría, eran analfabetas. Pero los judíos, por tradición y por la gracia de Dios, siempre han sido muy educados, siempre han sido muy, digamos, instruidos, y ellos desde familias han aprendido y han enseñado por tradición a leer y a escribir, porque hay una gran necesidad de conocer ¿qué? Las escrituras y leer todo el Pentateuco y leer las escrituras. Entonces, de tal manera que por tradición oral se hacía, pero también habían rollos. Recuerden que el Señor leyó un rollo y los rollos también eran no solo exclusividad de algunos, sino también la posibilidad de que alguno lo leyera. Entonces, de tal manera que el Señor no fue perezoso, no fue indiferente al estudio, sabía que tenía que prepararse para cumplir su ministerio. Ahora, muy bien, tentación, el Señor tuvo tentaciones, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 1. No solo vamos a leer el versículo 1, Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Muy bien. Esta es una historia maravillosa, la tentación del Señor Jesús. Ahora, la tentación no era para que el Señor iba a caer. No, el Señor no iba a caer. Sepamos que Él es 100% Dios, 100% hombre, y en Él no había pecado. Y esto no era para ver si podía pecar. No. No había esa posibilidad. Era para mostrarnos cómo debe ser la respuesta ante la tentación. ¿Recuerdan cómo lo contestó el Señor? Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces el Señor simplemente nos dice, así va a venir la tentación, así va a ser el tentador, así van a ser las tentaciones y ustedes tendrán que responder de esta manera. Por eso Lucas lo presenta en su humanidad siendo tentado. ¿El Señor tuvo hambre? Claro que sí. ¿Y Satanás vino a tentarle para hacerle, digamos, ceder en la intención de la cruz? Claro que sí. Pero la intención de esta tentación no era para que el Señor pecara porque no iba a suceder. Eso no era posible, pero sí para dejarnos ejemplo de cómo manejar la tentación. ¿Es posible vencer la tentación? Este es el mensaje de este versículo. ¿Es posible? Sí. ¿Satanás vendrá a tentarnos? Sí. ¿Tiene varias maneras a través de nuestras vidas? Sí, fueron 3. Y por último, ¿podemos hacerlo en nuestras fuerzas? No. ¿Podemos obtener victoria cómo? En Cristo a través de la Escritura. Punto. Cierro ese capítulo. Fíjese, ejemplo de humanidad de Lucas para nosotros. Muy bien, ¿trabajó el Señor en el ministerio? Claro que sí. Mire ahí en Lucas 8.1. Bueno, vamos a 8.1, por favor. Dice que el Señor trabajó en el ministerio fuertemente. Dice 8.1, por favor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino y los 12 con él. ¿Qué hacía el Señor? ¿Era perezoso?
el Señor nos muestra que su trabajo en el ministerio era arduo. Dice que él aconteció que iba por todas las ciudades y aldeas, no se escapaba nada. Me encanta que el Señor ha sido un planeador extraordinario. El Señor nos salió como diciendo, Pedro, Juan, bueno, ¿hoy para dónde nos vamos? No, 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 no. Había un plan perfecto, un orden perfecto, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un planeador, Dios entra en detalles. Y el Señor Jesucristo dijo, vamos a ir de esta manera, a toda ciudad, a toda aldea, y el trabajo del Señor nos muestra que en el misterio es arduo. No hay espacio para los perezosos en la obra. No lo hay. Dios nunca llamará a los perezosos a la obra. Nunca llamará a los que son indiferentes, a los que son, digamos, poco dolientes, a los que no son proactivos. Dios llama siempre a los que están dispuestos a ir de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, con la pasión necesaria de trabajar 7/24. 7 días a la semana, 24 horas. Pastor, ¿eso no es muy exigente? No creo, para la eternidad que nos espera, no. Es muy poco. Pero el Señor nos dio ejemplo humano. Todo esto es humano. Trabajo en el ministerio es fuerte, es desafiante y es una bendición. Y no puedo decir que porque prediqué 2 domingos ya estoy cansado, entonces no predico el tercero. O porque enseñé 4 domingos, el quinto no lo hago. O porque estoy con los niños, no lo vuelvo a hacer porque es que ya es mucho. O porque no, no y no. El Señor dice, hay que trabajar en el ministerio, hay que ir de ciudad en ciudad, en aldea, hay que prepararnos y hay que hacerlo. El trabajo es mucho, la labor es mucho y los obreros pocos. Y como somos pocos, pues trabajémoslo, no hay nada que hacer. Hagámoslo los que hemos sido llamados al ministerio. Pastor, solamente los que son maestros o profesores y esto, no, todos fuimos llamados al ministerio. Usted y yo tenemos una responsabilidad. Los hermanos mayores tienen responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad de predicar el evangelio, de no callarse. Eso es de ir en aldea y de ciudad en ciudad. Muy bien. Entonces, mire cómo el Señor muestra esto. Amigo, el Señor era amiguero. Mire, vayan a Lucas 7, ahí en Lucas capítulo 7, por favor. Lucas capítulo 7, versículo 34. Una de las cosas que vamos a ver en estos versículos y luego es que el Señor le gustaba mucho compartir. Entonces, esa es una faceta humana de él muy linda, a mí me encanta. Yo no entiendo, yo me imaginé, una vez le contaba a mi esposa que esto es imaginación espiritual, no es escritura. Que yo me imagino al Señor Jesús con los niños jugando a las escondidas. ¿No se lo imagina usted? 1, 2 por 3 por Jesús que está detrás del molino y él corriendo detrás de los niños jugando. Dice que los niños lo buscaban. Los niños no buscan a los ogros, a los malgeniados, a los amargados, a los que no me toque, los niños allá, los niños detrás. No, los niños buscan a los que siempre le abren sus brazos, se ponen en su altura, doblan sus rodillas, los abrazan, les dan un dulce y les dice, ¿a qué jugamos? ¿Usted quiere ganarse el corazón de un niño? Dígale, dele un dulcecito y dígale, ¿a qué jugamos? Y el niño le dice, claro, los niños solo piensan en 2 cosas, dulces y juegos. Saque el internet ahorita, porque algo mira, y el internet, no, sáquelo de acá. Usted dele una colombinita y dígale, ¿a qué jugamos? Y ese niño, me imagino al Señor Jesús llevando a la lleva, jugando a la lleva. ¿Les gustaría jugar con Jesús a la lleva a los niños? Qué maravilla, ¿no? Jesús era amiguero y su faceta de amigo era maravillosa. Mira el versículo 34. Vino el Hijo del Hombre. Versículo 34 del capítulo 7 de Lucas. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Bueno, aquí lo estaban criticando, ¿sí? Pero lo que le estaban diciendo es que él se juntaba con la gente, digámoslo así, de lo menos de la sociedad más marginada, más maltratada, más discriminada, y el Señor se hizo amigo de ellos y comía y bebía con ellos y con los publicanos y pecadores, con la gente común. Hermanos, como creyentes tenemos que ser como Jesús. Nuestro corazón no debe tener estratos, tiene que tener una apertura total. Tenemos que mostrar, el Señor no se fue a comer y a ver con los fariseos porque sabía que eran hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Eso fue lo que describió el Señor, de su justicia externa.
El Señor se fue con ellos, con los marginados, con los pobres, con los leprosos, con los publicanos, con los pecadores, con todo lo que la sociedad rechazaba. Y Jesús comía con ellos. 15:2, mira el 15:2, me encanta ahí. 15:2 de Lucas, por favor. Todo es Lucas casi porque está mostrando la faceta humana. Dice, y los fariseos y los escribas murmuran diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Bueno, entonces en 2 versículos vemos que al Señor le gusta comer. Pues el Señor era de buen gusto. Comía, le gustaba. Recuerda con Zaqueo, ¿qué fue lo que le dijo a Zaqueo? Zaqueo, bájate, porque hoy en tu casa, ¿qué? Cenaré. Y alguien pensaría, oiga, el Señor andaba cada rato con hambre, o ¿qué buscaba? No, ¿sabe qué es eso? Que alrededor de la comida había comunión, había conversación, y había la gran oportunidad de decirle, ¿tú quieres ser salvo? ¿Tú sabes que después de esta cena, si mueras, te irás al cielo o al infierno? Y era la gran oportunidad de en medio de la comida y de en medio de tener una comunión, mostrar la misericordia de su gracia y su amor para una eternidad. Ese era el Señor Jesús. Señor, su faceta humana. Qué lindo cuando tuvieron todos estos hombres el privilegio de que el Señor se sentara a su mesa y decirle, Señor, ora tú por nuestra comida. El Señor orar, compartían el pan. Señor, ¿qué presita quieres? ¿El pernil? ¿Quieres el cuadril? ¿Quieres el ala? Señor, ¿qué quieres del pollito? Un poquito de arroz y bueno, pan sin levadura. Y qué lindo tener al Señor en nuestra mesa y compartir. Ese era el Señor. Qué bueno que nosotros tengamos esa parte humana como Él. E invitemos a otros a nuestra mesa, compartamos de nuestros alimentos y podamos decirle que Jesús le ama. Qué lindo y qué hermoso podamos tener el carácter humano que Lucas presenta del Señor Jesucristo. Ese es el Jesús que yo amo. Ese es el Jesús que yo admiro. Ese es el Jesús que es mi referente. Ese es mi Jesús al cual yo sigo, sirvo y respeto y temo más. Ese es el Jesús que yo quiero ser. Ese es el Jesús que dice Pedro y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Seamos amigos de publicanos y pecadores. No estoy diciendo que compartamos sus pecados, sino que lleguemos a ellos con la gran necesidad de presentar el Evangelio y la vida eterna. No nos metamos en esta burbuja de justicia, como ya soy salvo y como soy mejor que los otros, entre comillas, decimos que no es cierto, somos pecadores salvos por gracia nada más. Tengamos claro que hay muchos afuera, muchos publicanos y muchos pecadores que necesitan comer con nosotros. Así funciona. Jesús lloró. Juan 11:35. Vayan allí conmigo. Juan 11:35. Ese versículo tiene varias interpretaciones. Usted sabe que la Biblia tiene solo una interpretación y varias aplicaciones. La interpretación literal acá dice que el versículo más largo y que a todos los niños les enseñamos en la iglesia. Juan capítulo 11, versículo 35. Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia, del Nuevo Testamento. Entonces, mire, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús tenía un corazón humano de dolor. Vio el dolor de Marta, de María, vio la partida de su amigo Lázaro. Dice que Jesús lloró y vemos que detrás de eso hay un llanto por la humanidad, vemos que hay un llanto de dolor por los que se pierden, por los que no serán resucitados para la eternidad. ¿Eh? Pero veamos lo literal, lo que está ahí. Jesús lloró. Su amigo había muerto, había un dolor humano. Estoy hablando desde el punto de vista humano. Humano. El punto divino, el Señor sabía que lo iba a resucitar en pocos minutos. Pero la parte humana dice que Jesús derramó lágrimas. Es decir, Él entiende de nuestro dolor, sabe de lo que es dolor, sabe lo que es perder un amigo, un doliente, un familiar, sabe lo que es el dolor en la cruz, sabe lo que es el dolor de la flagelación, sabe lo que es el dolor del abandono, sabe que es el dolor de la traición, sabe el dolor de la soledad en el huerto de Getsemaní. Él sabe lo que es caminar en soledad y como dice Mateo 8:20, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él habla de ausencia total de los beneficios que realmente creemos que son necesarios. Dolor. ¿El Señor sufrió dolor, ausencia y soledad? Sí. ¿Y el Señor lloró?
Sí. Por eso, hermanos, Lucas se esfuerza a través del Espíritu Santo en mostrarnos al Jesús humano. Y no hay disculpa para no decir que podemos ser como Él. Muy bien. Veamos el último, por favor. El Señor era feliz. Lucas 7:34. Veamos un poquito ahí. Lucas 7:34. Siempre me pierdo, estaba en Juan. Lucas 7:34. Vayan conmigo. Bueno, hemos hablado bastantes facetas del Señor Jesucristo. 7:34, mire lo que dice. Y dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre que comió un bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Qué nos habla este versículo de acá? Que el Señor era feliz cuando no vemos que Él iba a comer y a ver con ellos con tristeza y amargura, nada más que me tocó. No, dice que disfrutaba. Inferimos ahí que su relación cuando habló con Zaqueo, cuando habló con estos hombres, cuando entró con muchos, era feliz. Ahí mismo en el 7:36 y uno de los fariseos rogó a Jesús, mire lo que dice el 36, ahí mismo del capítulo 7. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Significa que, perdóneme, usted invita a su casa a alguien amargado, triste, alguien que no le inspira confianza, alguien que no le inspira confiabilidad, felicidad, alegría, ánimo. Usted invita a alguien que reanime su vida, que le dé luz a su hogar y que le dé una esperanza en medio de la soledad o las dificultades. Pues ese era el Señor y lo invita, dice que le rogó. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor en su carisma, era muy carismático el Señor, en su carácter humano, irradiaba eso, amor, misericordia, cuidado, ternura, cortesía, era todo un caballero, era un hombre cordial, era un hombre que saludaba, era un hombre que compartía, un hombre que no se negaba a lo que le daban, no decía a mí no me gusta el sancocho, no me gusta la papa, no me gusta esto, no, lo que ponían en la mesa lo compartía y era feliz y compartía con aquellos. El Señor fue un hombre feliz. El Señor fue un hombre agradable y feliz a los ojos de los demás. Por eso dice que el Señor crecía en gracia de Dios y de los hombres. Gracia significa que a todos les caía bien. Bueno, a los fariseos y a los saduceos y a los herodianos no. Pero al resto de aquellos que habían tenido un contacto íntimo con él y lo habían conocido en su humanidad, decían, Señor, eres extraordinario. Qué maravilla que vayas a mi casa, qué bueno tenerte como amigo, qué bueno tenerte aquí en mi casa. Te ruego, dice aquí, te ruego, ven a mi casa y hazme feliz, irradia, llena con tu amor y tu gracia este hogar. Yo espero que así sea en nuestras vidas. Y espero que invitemos a Jesús a nuestro hogar. Y espero que nosotros seamos también transmisores de esa gracia a otros. Y nos inviten también. Y digan, qué bueno cuando ustedes vienen a casa, porque nos dan ánimo, porque nos consuelan, porque revivifican nuestras vidas y nos dan un sentido de que hay algo más que las aflicciones de la vida, que la esperanza en Cristo. Ese fue el Señor. 11:37, mire el 11:37 ahí, capítulo 11, versículo 37, por favor. Y luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa, y el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Había un pero ahí, eso después hablaremos de eso. Pero fíjense que el Señor fue invitado siempre en ese sentido maravilloso de compartir con otros, ¿sí? Capítulo 15, versículo 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Todos. Usted no se acerca a una persona que no le agrada, no le inspira. El Señor era un inspirador y un motivador excelente, no por algo humano, sino por algo divino, de que el Señor decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el Señor que tenemos, al Señor que adoramos. Y hay muchos más versículos, no voy a dejarlos hasta ahí, que pudiésemos compartir esta noche y tener con ustedes, ¿sí? De esa manera. Bueno, ¿cómo quiero cerrar esta parte? Y ya me quedan 2 minutos en esta noche. ¿Qué hizo Lucas? A través del Espíritu Santo nos mostró la vida del Hijo del Hombre. Jesús hombre. Jesús se hizo hombre.
Filipenses capítulo 2, cerremos esta noche. ¿Y para qué? Pastor, esto que nos ha explicado, ¿qué sentido tiene? Bueno, número 1, Jesús se hizo hombre para dejarnos ejemplo y seguir sus pisadas. Él se hizo hombre para sentir el dolor, la angustia, la felicidad, toda la esfera emocional, psíquica, intelectual, espiritual y física, de tal manera que él al vivirlo y de esa manera se hizo hombre para salvar al hombre. No había otra manera, no había otra forma. Él se hizo hombre y al hacerse hombre nos dejó ejemplo, de tal manera que Lucas nos muestra, este es Jesús. Mírelo en su humanidad, pero nunca olvidando su divinidad, nunca separando su divinidad. Y eso es lo que habla Lucas. Lo presenta humanamente, pero nunca dejando de lado la divinidad del Señor Jesucristo, porque él era el Cristo. ¿Cómo hacemos evidencia de eso? Perdóneme, le voy a leer Lucas capítulo 9. Cuando Pedro se enfrenta a una pregunta maravillosa, ahí en Lucas capítulo 9, ¿cómo lo sabemos? Mire, por favor, Lucas capítulo 9, versículo 18. Dice así, y él les dijo, versículo 20, y él les dijo, vosotros, ¿quién decís que yo soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Señor, sabemos que tú eres humano, te vemos, te tocamos, pero tú eres el Cristo de Dios. Eres el Mesías. Y nunca podremos separar su humanidad de su unidad. Filipenses, capítulo 2, vayan conmigo, versículo 7. Entonces, el primer objetivo que Lucas es presentar al Señor Jesucristo en su humanidad para que nosotros siguiéramos sus ejemplos. Pero, ¿cuál era el otro objetivo? Mire, Lucas capítulo 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Óiganlo bien, el sentir que él tuvo. ¿Cuál? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, libro de Marcos, hecho semejante a los hombres, libro de Lucas, y cuando dice semejante no quiere decir igual, porque él fue sin pecado, por eso dice semejante en todo lo que vimos ahorita en su humanidad, y estando en la condición de hombre. Por eso es tan importante lo que Lucas, todo un libro de Lucas se describe la humanidad del Señor Cristo, porque estando en condición de hombre, no en condición de divinidad, de angelical, no, en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. ¿Para qué? Lo repito, se hizo hombre para salvar al hombre. ¿Para qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Su humanidad nos permitió la salvación. Su humanidad, su obediencia, su humillación, el hecho de ser un siervo, el de humillarse a sí mismo y el de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que murió en la cruz fue Jesús. Su cuerpo fue flagelado, dolido, molido por nuestros pecados. ¿El Señor sufrió? Sí. ¿Y en su condición de hombre sufrió? Sí, para un solo objetivo. Se hizo hombre para salvarnos a usted y a mí. Lucas 19:10 dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se hizo hombre para darnos ejemplo, pero para salvarnos a través de su humanidad, a través de haberse hecho semejante al hombre. Se humilló, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, el Hijo del Hombre, el bebé humano, el niño humano, el joven de 30 años humano, el que recorrió cada aldea y cada ciudad, murió en la cruz. Su humanidad fue entregada como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si usted no conoce a Cristo, yo le invito a tener esta maravilla de tener a Jesús en su vida y tener una relación extraordinaria con Él. No le estoy invitando a que cambie de religión, no le estoy invitando a que tenga una nueva religión, no, le estoy invitando a que tenga una nueva relación y conozca al Cristo de la Biblia. ¿Usted conocía estas cosas? ¿Sabía de Jesucristo en su humanidad? Pues esto es lo que sabemos de Él. Y todavía nos falta aprender mucho más de Él. Y todavía nos falta ser como Él.
Pedro nos invita y el Señor Jesús nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Amado Padre, gracias, Señor, damos por tu palabra. Gracias porque nos has permitido terminar este estudio. Y ruego, Señor, por aquellos que me escuchan esta noche, que aún no te conocen como Salvador personal, como el Cristo, el Hijo de Dios, como el Rey y Señor de nuestras vidas. Señor, que hoy tengan la gran oportunidad de decir, Señor, verdad, mi vida ha sido vacía, descontrolada, sin una esperanza real, llena de placeres sin sentido, nada me llena, nada me satisface, encuentro vacíos en mi vida, pero sé, Señor, que tú puedes llenar todos los espacios y tu presencia es más que suficiente para mí. Señor, ven a mi vida, hazte y quiero hacerte mi Señor y mi Salvador. Mi Señor, para que tú reines, y mi Salvador, para que tú me lleves a una eternidad maravillosa. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la invitación del apóstol Pablo. Permita que ahora saque su yo y ponga a Cristo en su vida. Y podrá seguir sus pisadas en esta tierra. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos.